Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué bueno que nos damos cita en este miércoles, hermanos. Mitad de semana y bueno, es como una estación de gasolina a mitad del camino, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de ser edificados en la palabra y de continuar con ánimo pronto el resto de los días de la semana. Bueno, como comentaba la hermana Claudia, vamos a iniciar ya la próxima semana, el miércoles, nuestro nuevo taller, el taller sobre por qué amamos la Biblia, un taller que va a ser de profunda edificación para todos nosotros. Vamos a abordar aspectos muy importantes sobre la Biblia, por qué la Biblia es la Biblia, por qué los libros que integran el canon bíblico son los libros que tienen que estar. ¿Quién nos asegura y nos garantiza que realmente son los libros inspirados? Y con toda esta información que a lo largo de ese taller vamos a ir desarrollando, vamos a ir certificando en nuestro corazón y en nuestra conciencia que la Biblia, evidentemente, hermanos, es la palabra de Dios, pero necesitamos tener acceso a esta información, conocer, para tener esas certidumbres, y no solamente para nuestra vida, sino para todo aquel, como dice Pedro, que demande una explicación de la esperanza que hay en nuestro corazón. Saber cómo poder informar a la gente, saber cómo conducirla a una percepción correcta, a una conciencia correcta de qué es la Biblia. Entonces, muy importante el taller, nuevamente, por la invitación a toda la congregación. Ustedes estuvieron presentes en el taller sobre adoración en familia y yo creo que estamos constituyendo un hábito saludable, ¿verdad?, en asistir a la congregación específicamente para esos discipulados en forma de taller. Muy bien. Y en esta noche vamos a tocar un tema que, sin ser, digamos, parte del taller, nos va a servir a manera de introducción para el taller de la próxima semana. ¿Cómo podríamos titular nuestra enseñanza del día de hoy? Podría ser ¿cómo identificar una iglesia bíblica? ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? Una iglesia que se encuentra normada por la palabra de Dios, apegada a la palabra de Dios. Importante distinguir esto porque todos tenemos la responsabilidad de parte del Señor de juzgar con justo juicio. La Biblia nos da no solamente el derecho, sino la obligación de juzgar con justo juicio, evaluar de manera correcta, equilibrada, las cosas, los eventos de la vida. No nos da el derecho de juzgar de manera sentenciosa, de poner un dedo señalador sobre la persona que cae. No, eso no. Ese tipo de juicio no, pero el juicio al cual se refiere la Biblia tenemos que ejercer es un griego que se llama diacrino, que significa saber distinguir el bien del mal, saber discernir lo correcto de lo incorrecto. Y en ese sentido somos llamados a hacer un discernimiento, específicamente sobre la iglesia en la cual estamos congregándonos. Y tenemos que identificar, discernir, lograr observar con objetividad si la iglesia en la que asistimos, donde estamos siendo alimentados, la palabra, es una iglesia que corresponde al diseño que Dios establece en la palabra, en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos distinguir una iglesia bíblica? Efesios 2:10, vamos ahí por favor. Efesios capítulo 2, verso 10. Fíjate lo que dice la Escritura, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechura de Dios, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios constituyó o preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la Escritura misma nos define a nosotros como una hechura de Dios, ¿no?, de manufactura divina, digámoslo así, ¿verdad? ¿Y qué significa hechura en el original griego, hermanos? Es importante para saber identificar qué es lo que el Espíritu Santo quiso inspirar, en este caso, en el apóstol Pablo, al utilizar particularmente esta palabra, la palabra hechura. Bueno, la palabra hechura proviene de un griego que es poiema, y la menciono porque creo que es muy significativa, tan solo en su semántica, es decir, en cómo suena,
nos lleva, creo que, al significado que lleva en sí misma la palabra poema. Significa, o de ahí se deriva, ¿qué palabra en castellano te imaginas, hermano? Poema, efectivamente, poema. Entonces, nos está hablando de algo que se ha producido, se ha manufacturado por un artesano, por un artista, ¿no? Todos podemos tener la habilidad de escribir en un papel, pero no todos tenemos la habilidad de hacerlo con arte, ¿verdad? Artísticamente. Todos podemos decirle a nuestra esposa, los varones que estamos casados, cuán hermosa es, pero no todos tenemos la habilidad de decírselo con poesía, ¿verdad? Y que en alguna forma nuestra esposa sea profundamente honrada y se sienta halagada de forma correcta, ¿no? Tu esposa te dice en la mañana, oye, ¿cómo me veo? Tú le puedes decir, bien, y cumpliste con el requisito. Y tu esposa decir, bueno, desde la perspectiva de mi esposo, cubro el estándar, me veo bien. O puedes decírselo de una forma artística, amable, amorosa, poética, y que ella salga gravitando de la habitación, ¿verdad? Porque literalmente, hermano, se lo dijiste de una forma artística. Entonces, la palabra poema está hablando de algo que se produce, algo que se manufactura, pero es manufacturado por un artista. Es algo que está correctamente elaborado y artísticamente diseñado. Hace énfasis en nuestro Dios como diseñador, como maestro del universo, de la creación misma, pero también del creyente redimido, la persona que ha sido redimida por la gracia, como una nueva creación. Entonces, el Señor literalmente cuando nos da el nuevo nacimiento, cuando dice que somos hechura suya, nos está diciendo que ahora en Cristo, por la redención, a través del mensaje del Evangelio, la obra del Espíritu Santo, la convicción del pecado, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, este nuevo nacimiento, hermano, es un nuevo nacimiento artístico, correcto, armónico, equilibrado. Antes nuestra vida no contaba con estas características, no podemos decir que nuestra vida fuera muy simétrica, fuera muy ordenada, fuera muy equilibrada, al contrario. Eran vidas carentes de armonía, de equilibrio, y hoy nuestras vidas, de acuerdo al Señor, se ven bien, lucen bien, se oyen bien por causa de la salvación en Cristo. Riman de manera correcta, están equilibradas. Es decir, somos, digámoslo así, como un poema de Dios. Como un poema de Dios. Somos una obra de arte. Eso es lo que crea el Señor en nosotros internamente a través del derramamiento de su sangre. Hermanos, lo que hace la sangre de Cristo en nuestras vidas, al perdonarnos, es presentarnos dignos delante de Dios. El Señor entonces puede establecer su naturaleza espiritual dentro de la nuestra, nos da un nuevo nacimiento, y lo que Dios hace, hermano, es una gran obra, es una obra de arte. Somos poesía de Dios, hermano. Puedes voltear ahí a ver a tu hermano y decirle, bueno, solamente hermano con hermano, hermana con hermano solamente si es tu esposa, ¿verdad? O hermana con hermana, dile, eres un poema de Dios. Entre hermanos se ve medio raro, ¿verdad? Pero bueno, Laila dice que se saludaban con ósculo santo, ¿verdad? Bueno, es una, es una manera de decirle a tu hermano, o sea, eres una obra de arte, el Señor lo ha hecho en ti, en tu vida, ¿no? Gracias a Dios por ello. Entonces, este versículo nos informa que la iglesia es una idea de Dios, hermanos, es un concepto de Dios. La iglesia fue pensada por Dios, diseñada por Dios, implementada por Dios, y por lo tanto no tiene nada que ver con nosotros en términos de arquitectura, de diseño, de ingeniería, en términos de planificación. La iglesia no tiene que ver absolutamente nada con nosotros, sino por el hecho de que por la redención en Cristo Jesús formamos parte de ella gratuitamente. Somos beneficiados al formar parte de una obra que enteramente ha sido pensada y diseñada artísticamente por Dios. Somos hechura de Dios. Entonces, eso nos indica que no tuvimos parte en el diseño ni en la implementación de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, hermano, encuentra su lógica, su explicación, su funcionamiento. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cómo se va a llamar nuestro taller? ¿Por qué amamos la?
Entonces, el funcionamiento, la lógica, el diseño, la explicación, la identificación de sus sazones, razones, propósitos, alcances, límites, ¿dónde se encuentra, hermanos? En la Biblia, porque es un diseño de Dios. Somos hechura de Dios. Y el medio a través del que el Señor ha determinado comunicarse con nosotros es la Biblia. Y fundamentalmente la Biblia, hermanos. Entonces, ¿qué distingue a una iglesia bíblica? ¿Qué principios son los que el Señor establece para poder desempeñarnos prácticamente en el ministerio eclesiástico, hermanos? Bueno, todo esto se encuentra en la Biblia. Entonces, una iglesia bíblica es aquella que está comprometida con lo que Dios dice en su palabra y con lo que Él ha revelado respecto de la naturaleza y la conducta de la iglesia. Por eso, si nosotros vemos una entidad organizacional, un grupo social, y al intentar pasarlo por el escáner de la Biblia, sacar una radiografía escritural, no encontramos el diseño, no encontramos los límites, no encontramos los principios y los propósitos en esa organización humana, aun cuanto se defina, autodefina como iglesia, no es una iglesia. Si la iglesia es hechura de Dios, hermanos, y esto es artístico, ese arte, es información, la vamos a encontrar en la palabra de Dios y solamente en la revelación de la Escritura. ¿Cuáles son los principios que distinguen a una iglesia bíblica? Bueno, en primer lugar, el primer principio fundamental que nos permite identificar claramente que una iglesia está diseñada conforme a lo que la Escritura dice que debe de ser en su funcionamiento, en sus elementos, en sus alcances, en sus motivaciones y propósitos, es que esa iglesia tiene un compromiso total con la autoridad absoluta de la Escritura. Una iglesia bíblica asume un compromiso total con la autoridad absoluta de la Escritura, lo que los reformadores llamaban sola Escritura, ¿verdad? Solamente una iglesia bíblica entiende, otorga, reconoce autoridad absoluta en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la autoridad absoluta de la Escritura, estamos diciendo que la Biblia es la suprema autoridad de la iglesia. Cuando tú entras a la congregación, a una iglesia cristiana, vas a encontrar identificables, y eso tendría que ser, porque eso habla también de una iglesia saludable, diferentes elementos y estructuras de autoridad. Vas a encontrarte con algunos servidores en la puerta, algunos maestros, algunos líderes, algunos administradores, un pastor o varios pastores, y evidentemente por naturaleza entendemos que tienen asignadas áreas de autoridad, espectros de autoridad, ámbitos de autoridad. Pero una iglesia bíblica, hermano, que se considera como tal, literalmente está reconociendo que la máxima autoridad y la única autoridad absoluta en esa congregación o en esa iglesia se encuentra en la palabra de Dios. Por lo tanto, ningún pastor es la autoridad absoluta de la iglesia. Ningún pastor, hermanos. ¿Un pastor tiene una autoridad delegada de parte de Dios, sí o no? Sí, claro que sí, pero no es la última autoridad, no es la última palabra, no es la autoridad absoluta de la iglesia. Ninguna denominación, hermanos, ningún nombre de una iglesia o grupo eclesiástico es la autoridad absoluta de una congregación. La iglesia tiene una única autoridad absoluta y esta es la Biblia. Y la Biblia, por lo tanto, es el único lugar, la única fuente en la que tenemos acceso a ¿qué? Acceso a la mente y a la voluntad de Cristo revelada por el Espíritu Santo. La única fuente de la mente y la voluntad de Dios revelada por el Espíritu Santo es la Escritura, hermanos. Quienes contribuimos en una congregación a transmitir la Escritura, a transmitir la palabra, el consejo de la Biblia, somos eso, meramente transmisores de la verdad. Pero a la mente de Cristo y a la voluntad de Dios solamente accedemos a través de la Biblia. Por lo tanto, ninguna persona, ninguna tradición, ningún cuerpo colegiado, ningún magisterio, ninguna denominación
están por encima de la Biblia. Menciono intencionalmente el concepto de magisterio porque la Iglesia romana establece que otra fuente de autoridad absoluta, aparte de la Escritura, es el magisterio de la Iglesia romana. El cónclave que se hace, por ejemplo, para la elección de un nuevo papa en la supuesta sucesión apostólica que ellos celebran. El magisterio que se constituye, ¿verdad?, con la élite elevada de los papas, los cardenales, los obispos, tomando determinaciones que terminan siendo definitorias para el curso de la Iglesia. Hermanos, esto no existe, esto no es así. La Escritura misma se otorga a sí misma la autoridad sobre la cual se estructura la dinámica, el proceder, los objetivos, el alcance de la Iglesia y efectúa el gobierno de la Iglesia cristiana. Solamente la palabra de Dios. Y de la Biblia es de donde se derivan las funciones operativas y las delegaciones de autoridad que son funcionales para la vida de una iglesia bíblica. O sea, si hay autoridades, si hay una delegación de autoridad y hay funciones, y hay que entender que las personas que detentan cierto nivel de autoridad en una congregación no es por el hecho de que estén establecidos en una posición, sino que la autoridad y la posición otorgan la funcionalidad. Entonces, lo importante de la autoridad y de la posición no es estar establecido en una posición, no es por la posición, es por la función que otorga. Es como en un ejército. Hermano, vas a encontrar a tiradores especializados que tienen un tino extraordinario a larguísima distancia y estos son francotiradores y entonces ellos tienen que estar posicionados estratégicamente en lugares altos para poder dar en el blanco y que cada bala que sale de su rifle de largo alcance dé perfectamente en el blanco. En tanto que un soldado de infantería trae una ametralladora que suelta 100 balas por segundo, pero ¿cuántas de estas balas dan en el blanco? Bueno, ese artillero o ese infante tiene que estar en una posición en función de su labor y el francotirador en una posición definiendo su función. La posición de las autoridades en una congregación, hermanos, tienen solamente razón de ser en base a su funcionalidad. Entonces, el pastor tiene una autoridad, pero esta autoridad es para desempeñar una función. No es por la posición misma, no es por la autoridad per se, es por la función que le otorga. Cuando hablamos de autoridad gobernando la iglesia, hermanos, encontramos como única y absoluta la palabra de Dios y lo que se deriva de la autoridad que el Señor define a la palabra de Dios. Entonces, la autoridad de un pastor o de un grupo de pastores, sus límites, precisamente provienen de la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, en los cielos. Y fíjate cómo no menciona en el cielo, sino que está hablando en los cielos, en forma plural, porque de acuerdo a la información de la palabra y también de acuerdo a lo que hoy conocemos por vía de la ciencia, que Dios ha velado en su óptimo desarrollo, en su alcance, entendemos que hay diferentes cielos, lo hemos comentado, hay un cielo atmosférico, que es el cielo donde desempeñamos nuestra vida dentro del planeta Tierra, ¿verdad? Pero hay un cielo que está más allá del cielo atmosférico, de la atmósfera, que es un segundo cielo, es el cielo astronómico, y hay un tercer cielo al cual por la ciencia y tecnología no tenemos acceso, que es el cielo de Dios, y por lo tanto, por lo menos encontramos 3 cielos. Aquí la Biblia está diciendo que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es eterna y tiene una autoridad no negociable, absoluta, permanente, perenne, eterna, en el cielo atmosférico, en el cielo astronómico y en el cielo de Dios. ¿Nos damos cuenta del alcance de la autoridad de la Biblia, hermanos? ¿Por qué ninguna entidad humana finita, ninguna entidad humana limitada, fallida, falible, puede ostentar la autoridad o puede determinar qué se hace en una congregación cristiana de manera plenipotenciaria? Por eso en una genuina iglesia cristiana, hermano, no hay tal cosa como el gran profeta de Dios y solamente entre Dios y ese profeta se define qué es lo que sucede extrabíblicamente, sin considerar el fundamento de la palabra de Dios. Y en esas condiciones, lamentablemente, existen muchas organizaciones que a lo largo de los años en la historia han comprobado su ineficacia, su condición fallida y el profundo nivel de pecaminosidad y depravación y defecto que existe
en una organización que es comandada por un hombre, diciéndose iglesia cristiana, un centro espiritual, cuando es conducido por la mente limitada y fallida de un ser humano, podemos llegar a ver las más profundas perversiones. Y gente consumiendo la perversión y el desvío todos los días. Y sosteniendo financieramente la perversión y el desvío. No, solamente la palabra de Dios, hermano, es eterna, permanece en los cielos. Fíjate lo que dice Isaías 40, verso 8. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea que es vigente. La palabra de Dios no cambia, es inmutable, pero también la palabra de Dios es vigente. Su vigencia no tiene caducidad. No tiene fecha de caducidad la palabra de Dios. Cuando tú compras un medicamento tienes que checar que esté fresco, ¿verdad? Que esté dentro de la caducidad. Cuando vas a comprar pan Bimbo tienes que checar que esté dentro de caducidad. Cuando compras un bote de leche tienes que checar que no se haya descompuesto. La palabra de Dios no caduca, por lo tanto no se descompone. Siempre tiene la misma eficacia. Lucas 16, 17. Dice, pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley de Jehová deje de cumplirse. Más fácil es que el cielo y la tierra. Fíjate aquí cómo no está mencionando los cielos, está hablando de nuestro cielo atmosférico, está hablando del cielo en singular. Bueno, es más fácil que el cielo deje de existir, como algún día dejará de hacerlo. Es más fácil que la tierra deje de ser lo que hoy es, como un día dejará de ser lo que hoy es y conocemos, a que la palabra de Dios cambie o mude un ápice, es decir, una unidad elemental de medida, hermanos. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es inmutable. ¿Cuándo te has despertado, hermano, y dices, ay caray, ya no hay tierra? ¿A dónde se llevaron el cielo? ¿Qué pasó con el cielo? Hermano, tenemos la absoluta certeza y garantía de que hoy dormimos y mañana nos vamos a despertar y despertaremos dentro del globo terráqueo, que la Tierra continuará rotando, trasladándose con sus condiciones y características apropiadas para poder sustentar la vida sobre de ella, que el cielo continuará sobre nosotros. Nadie se duerme con la angustia de pensar que tal vez mañana no hay cielo. Bueno, la Biblia dice que su palabra permanece mucho más que lo que van a permanecer el cielo y la tierra. Dice, pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley de Dios deje de cumplirse. Y entonces la pregunta sería, si tenemos plena confianza en que mañana la tierra en la que vivimos y nos desarrollamos existirá, y el cielo también, ¿por qué no desempeñamos, hermanos, un estilo de vida que establezca una absoluta confianza en la palabra de Dios, que es más cierta y vigente que el cielo y la tierra en la cual vivimos? ¿Por qué? Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, por esto, hermanos, entre las instrucciones finales de Pablo a Timoteo, fíjate lo que encontramos. Ya quedó establecido que la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es vigente, la palabra de Dios no va a caducar, es vigente. Y entonces Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques ¿qué cosa? Que prediques la palabra. Dado que la palabra de Dios es eterna, es vigente, no caduca, no cambia, no dejará de ser, entonces, Timoteo, tu labor como ministro de la iglesia, tu labor como un pastor del evangelio, tu labor como un ministro de culto es predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, esto no es otra cosa sino la definición del ministerio. Esa es la razón de ser del ministerio, esa es la meta del ministerio. Cada ocasión que una persona entra a la iglesia, cada ocasión que una persona cruza la puerta de la entrada, debe de escuchar la palabra de Dios expuesta. No programas artísticos, hermanos, no solamente música,
no planificación de activismo religioso, no planes extrabíblicos. Lo que tiene que escuchar es el trazo de la palabra de Dios. Y por eso venimos. ¿Sí o no? Venimos por eso, hermanos, por la palabra de Dios. Pero hay cristianos o personas que se perciben como cristianas, en iglesias que se perciben como cristianas, cuya motivación para poder congregarse los días de discipulado, los días domingo, entre semana, consiste en recibir cierto tipo de esparcimiento y cierto nivel de diversión, cierto nivel de exaltación de las emociones a través de lo que se hace en esas congregaciones. Pero el apetito de un hijo de Dios y la motivación que lo moviliza hacia el interior de la iglesia es venir a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por esta razón los pastores de una congregación tienen que cumplir con el mandamiento. Fíjate lo que dice el verso 15, 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está diciendo, si en algo tienes que ser diligente, Timoteo, es en procurar presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse en su vida espiritual, en su vida moral, en su conducta, y que usa bien la palabra de verdad. Y este concepto de usar bien en el griego es trazar bien, trazar con precisión la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es algo no meramente ingrávido, insubstancial, volátil. La palabra de Dios es algo que tiene que ser utilizado rudimentariamente como una herramienta, pero tiene que utilizarse con precisión absoluta, hermanos. Con el más alto grado de precisión que el ministro tenga la capacidad desarrollada en Cristo de trazar con precisión. Si tú vas a una congregación cristiana, lo que estás esperando es que sus ministros de culto, sus pastores, sus maestros tengan la habilidad de trazar con precisión la palabra de Dios, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Si tú contratas los servicios de un técnico, no sé, de cualquier área, cualquier oficio, estás esperando que los trazos que haga, los cortes que haga, los haga ¿con qué? Con precisión. Por lo tanto, vas a acudir a aquel que se defina como el más experto de la ciudad. Si tú quieres que te hagan un mueble en tu casa, a medida, porque tienes el espacio preciso para que ese mueble ocupe ese lugar, tú estás esperando que el carpintero haga los trazos con precisión. Y no que cuando lleve el mueble, el taburete, etcétera, no quepa, no cuadre, le sobró, le faltó. Tú estás buscando que sea hecho con precisión. Bueno, de la misma forma, hermanos, la palabra se autodefine entonces como una herramienta que no es etérea, hermanos, es una herramienta, es algo que nos permite desarrollar un efecto, es algo que nos lleva a ejercer una función, desarrollar una tarea, y por lo tanto la Biblia tiene que ser usada con precisión, trazada con precisión. Eso distingue a una iglesia bíblica, que el trazo de la palabra, tal como lo instruye Pablo a Timoteo, sea hecho de forma correcta, con precisión, que la Biblia se use bien. Te insto, Timoteo, a que te presentes delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, traza con precisión la palabra de verdad. Entonces, la predicación de la palabra revelada por el Espíritu Santo, hermano, es indispensable porque es la voluntad de Dios dictaminada para sus hijos, para la iglesia. Entonces entendemos que la Biblia no es el producto de hombres que utilizaron su inteligencia, su lógica filosófica para escribir y hacer un compendio de libros. No, no es eso. La Biblia, hermanos, es el producto del Espíritu Santo inspirado a escritores humanos, y lo que el Señor les inspira a esos escritores humanos es el conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Se está refiriendo a la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de un lugar de oscuridad espiritual.
Por eso al término de este verso habla del lucero de la mañana que va a resplandecer plenamente en nuestros corazones, hermano, en una perspectiva profética. Pero mientras tanto, la palabra de Dios para nosotros es como una antorcha encendida que alumbra, disipa la tiniebla del medio ambiente espiritual en el cual vivimos. Y si caminamos en medio de la oscuridad, hermanos, sin una linterna, sin una lumbrera, sin una antorcha, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a tropezar, nos vamos a despeñar, vamos a equivocar el camino, nos vamos a dañar, nos podemos hasta matar. Hermano, ¿tú has manejado en la carretera en la noche sin luces? ¿En alguna ocasión se te apagaron las luces o te cayó la noche y te diste cuenta de que no traes luces? ¿Te ha pasado eso? A mí me pasó una vez, hermano, que íbamos manejando mi esposa y yo, y entonces comenzó a llover y yo, para activar los limpiavidrios, lo que hice equivocadamente fue apagar las luces del auto, hermano. Y es terrible porque dejas de ver cualquier cosa. Dejas de ver cualquier cosa. Literalmente estás en penumbra, en tenebra. Necesitas una luz, porque si no te vas a salir del camino y lo menos que te puede suceder es que te vas a dañar, te vas a accidentar, te vas a doler. Bueno, la Biblia dice que vivimos en una condición de oscuridad, de tenebra espiritual. Y si en algún efecto entonces entendemos, se encuentra la causa del daño moral, del daño espiritual, del daño psicológico, del daño conductual, de la condición pecaminosa y fallida en la que transita el mundo, hermanos, es porque carece de luz. Es porque carece de la luz que nos da solamente la palabra de Dios para poder identificar cómo caminar en medio de la oscuridad de manera cierta y segura. Y por eso las familias fracasan. Los matrimonios se disuelven, los hijos se van de la casa, los jóvenes entran a las drogas, a la sexualidad anticipada, por eso los embarazos fuera de tiempo, por eso la drogadicción, el alcohol, por eso, hermano, la condición depravada y degradada en la cual transita el mundo, porque vive en obscuridad, sin una linterna y sin una luz. La Biblia se define como la antorcha encendida, a la cual hacemos bien en estar atentos porque está alumbrando el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, resplandezca plenamente en el cenit. El verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermano, ningún precepto de la Biblia nos fue dado por Dios para que nosotros desarrollemos la labor interpretativa. Yo no puedo decir soy el intérprete de la Biblia, aun cuando para fines prácticos se entiende que hay personas que se definen como intérpretes de la Biblia, y esto como tal, si el ejercicio correcto es adecuado, no está mal. Pero a ver, la Biblia se define como una información que procede de Dios, de lo alto, que es inspirada a escritores, pero con la interpretación dada. Imagínate qué complicación. Si el Señor nos hace poseedores del conocimiento contextual de su voluntad a través de una escritura que no es interpretada, literalmente nos estaría dando una labor absolutamente imposible para nuestra condición humana. El Señor inspira la escritura a través de su Espíritu Santo y la inspira con su interpretación. Nosotros, cuando ya como hijos de Dios, habitados por el Espíritu Santo, vamos a la Escritura y nos aproximamos de manera correcta a la Biblia, lo que podemos aspirar es a identificar la información de Dios con su interpretación. Pero quien da la Escritura con todo y la interpretación, hermanos, es Dios. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿por qué una iglesia bíblica tiene que ser distinguida? Porque está fundamentada en la autoridad absoluta de las Escrituras. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les recuerda en 1 Tesalonicenses 2:13 lo siguiente, y nos lo recuerda también a nosotros. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. A los tesalonicenses les está reconociendo, ustedes recibieron la palabra que les hablamos, distinguiendo que lo que estábamos hablando no era nuestra inteligencia, no eran nuestras conclusiones filosóficas, no era nuestra filosofía de vida, no la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso Pablo le reconoce a los tesalonicenses, pero también después le reconoce a los bereanos. ¿Se acuerdan?
Los bereanos tuvieron, dice Pablo, más virtud que los tesalonicenses, siendo que los tesalonicenses eran distinguidos por su apego a la palabra, por su estudio de la palabra. Bueno, los bereanos eran más que los tesalonicenses. Y ambos, hermanos, son reconocidos como aquellos que lograron distinguir. El Señor les mostró que lo que los apóstoles les estaban hablando eran las palabras de Dios, hermanos, no palabras de hombre. Entonces, ¿qué es la Biblia, hermano? ¿Cómo podríamos definir la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, efectivamente. Por eso la prioridad del ministerio de la iglesia es la predicación. El elemento central de la iglesia, hermanos, es la predicación, la enseñanza de la Biblia, porque es el medio que Dios utiliza para atraer a las almas a la salvación. Es el medio que Dios utiliza para darle crecimiento espiritual a los redimidos, para darles crecimiento en santificación. Nadie se convierte a Cristo, hermanos, sin conocer el evangelio contenido en la palabra. Nadie se convierte a Cristo por la música. Nadie se convierte a Cristo por tu testimonio. Tu testimonio es importantísimo, es fundamental. La música que tú oyes, hermano, como testimonio público es fundamental. Pero nadie se va a convertir a Cristo por tu testimonio. La conversión a Cristo se da por la predicación del evangelio contenido en la palabra de Dios. Si tu testimonio es un buen testimonio de cristiano, redimido por gracia, hermano, lo que puede suceder en el corazón y en la conciencia de las personas que están viendo y atestiguando tu estilo de vida es que tu vida sea lo más apetecible para ellos. Ellos desearían vivir como tú, desearán tener el tipo de matrimonio que tú tienes en tu casa, tener el tipo de educación hacia sus hijos como la educación que tú le das a tus hijos. Ellos tendrían que desear el tipo de familia que tú tienes dentro de su hogar y dentro de la sociedad. Pero tu testimonio no tiene el poder de transformarlos. Lo van a intentar reproducir y van a fallar una y otra vez. Porque lo único que tiene el poder de transformar el corazón del hombre, del ser humano, es la Biblia, el evangelio contenido en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros tenemos esa vida de testimonio y predicamos el evangelio, entonces no solamente le estamos mostrando el delicioso platillo a la gente que representa la vida cristiana, sino que le estamos dando el camino, la ruta, el acceso a que ellos puedan acceder a ese delicioso platillo que es la vida cristiana, hermanos. Es como cuando tú escuchas una predicación que te motiva, que te lleva a querer tomar decisiones. Eso está muy bien, pero ahora tienes que tomar la decisión. Es tu decisión, es tu responsabilidad. Tú puedes observar tal vez algo de la fe del predicador a través de una enseñanza. Y esta forma de fe expresada a través de la predicación puede generar en ti el apetito de vivir ese tipo de fe. Pero si no tienes nada en tu boca, cuando des el mordisco no vas a tener qué morder, qué tragar y con qué alimentarte. Ahora tienes que obedecer y poner en práctica lo que se predica para que comiences a vivir por experiencia personal tu propia vida de fe. Entonces la predicación, hermano, es fundamental porque es lo que convierte a la gente a Jesucristo. La predicación del evangelio contenido en la Biblia. Es el único medio que tenemos para traer a la gente a la salvación y es el medio que Dios utiliza para santificar a sus hijos, a los redimidos. Por eso, desde la fundación de la iglesia en Jerusalén, la llamada iglesia primitiva o del primer siglo, hermanos, sus líderes establecieron la prioridad del ministerio y eso lo leemos en Hechos 6:4, hermanos, vamos ahí, un breve verso. Dice en el libro de los Hechos, los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. En eso consiste el ministerio de un pastor, hermanos, fundamentalmente la oración y la administración de la palabra de Dios. Si tus pastores en la iglesia en la que te congregas se dedican fundamentalmente a esto, hermano, la iglesia va bien. La iglesia está siendo debidamente conducida, porque es lo que la Biblia dice que un ministro tiene que hacer. Y el contexto, no sé si lo recuerden, pero es en esta escena donde se convierten en la primera disertación del Evangelio, la primera predicación por el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés por parte del apóstol Pedro. Predica el Evangelio
a una gran cantidad de judíos que procedían de todos los lugares de la tierra conocida para la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, y entonces Pedro, por el poder del Espíritu Santo, porque justamente en el primer día de la fiesta se da el advenimiento prometido por Jesucristo de su Espíritu Santo, que les daría el poder para llevar el Evangelio, y comienza a predicar el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, y se convierte en más de 3,000 personas. Ese mismo día, más de 3,000 personas se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese mismo día nace la iglesia cristiana. En ese mismo día. Imagínate qué complejidad para los apóstoles del Señor. Qué tremenda complejidad. Imagínate que de ser la iglesia que somos en tamaño, el domingo de repente llega un chorro de gente y se convierte en 500 personas. ¿Sería una bendición o sería una complicación, hermanos? Sería una bendita complicación, hermano. De entrada, ¿dónde sientas a 500 personas aquí? ¿Qué hacemos? ¿Dónde metemos a los niños de 500 personas? ¿Qué haríamos con 500 personas? Bueno, hermanos, de repente, hermanos, de ser solamente un grupo de 120 discípulos de Cristo que permanecían en ese lugar de oración, el día de Pentecostés surge la iglesia con 3,000 personas, 3,000 personas. Un problema. Y uno de los primeros problemas que tuvieron que enfrentar fue la distribución de los alimentos. ¿Se acuerdan? Comenzó a haber una contienda entre las viudas de los helenistas, es decir, los judíos del imperio grecorromano que vinieron a la fiesta de Pentecostés, y las judías hebreas, es decir, las que vivían en Israel, pero sucede que tanto esas como estas se convirtieron a Cristo con la predicación del evangelio del apóstol Pedro, y entonces había falta de equidad en la distribución del alimento diario. Y entonces, ¿cuál es la determinación de los apóstoles? Ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la oración y el ministerio de la palabra por servir a las mesas. Servir a las mesas es importante, muy importante, pero es más importante que nosotros establezcamos la iglesia que está naciendo en el fundamento del Señor Jesucristo. Y para hacer esto es necesario predicar la palabra y orar. Y entonces designan a 10 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que se dedicaran a esta labor. Tampoco se lo delegaron a cualquier persona, sino personas debidamente calificadas, discípulos del Señor Jesucristo, que se dedicaran a la distribución de las mesas, del alimento en las mesas. Y el problema se resolvió y los apóstoles continuaron perseverando en la palabra y la oración, y el resultado es que no se quedaron siendo 3,000, sino que crecía todos los días el número de discípulos de Jesucristo. Por eso dicen los apóstoles, Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Está bien que un pastor de una congregación sea bivocacional, hermano? Bueno, yo creo que hay un tiempo donde, si es necesario, el pastor debe de tener un trabajo secular, donde el pastor pueda tener los medios suficientes para poder sostener dignamente a su familia y contribuir a la iglesia, pero esto no podría o no debería de ser la forma de vida de tiempo indefinido en el pastor. ¿A qué está llamado el pastor? ¿A perseverar en qué? En la palabra y en la oración, hermanos. En la palabra y en la oración, de tiempo completo, de tiempo completo. Ahora, si eventualmente hay una situación contingente en la iglesia y sucede que las finanzas por alguna causa disminuyen sensiblemente y el pastor, para poder sostener a su familia, tiene que volver a trabajar, lo tendría que hacer nuevamente, por supuesto que sí. Trabajar secularmente, no que no trabaje dentro de la congregación, sino tendría que trabajar tanto en los asuntos ministeriales como en los asuntos propios de generar un ingreso para su familia, hermanos. Pero esto no tendría que ser la forma de vida natural del pastor en una congregación bíblica, ¿no? En el libro de los Hechos vemos también, cuando el apóstol Pablo entra a Corinto, dice la Biblia que cuando él llega a Corinto, para poderse sostener, él comienza a trabajar construyendo tiendas de campaña. Y es ahí donde conoce a Priscila y Aquila. Y Aquila también era constructor de tiendas de campaña. Entonces eso fue un punto de identidad y juntos trabajaron en esto durante un tiempo. Pero dice inmediatamente después que cuando Timoteo lo alcanza en Corinto, Pablo ya se encontraba enteramente dedicado a la predicación del evangelio. Una iglesia bíblica es aquella donde sus pastores, en la medida en la que evidentemente la iglesia va teniendo la capacidad de dar sostenimiento financiero a toda la dinámica eclesiástica, los pastores se dedican entonces sí
de tiempo completo a la preparación, la palabra y la oración. Eso es una iglesia bíblica, hermanos. No hay tal cosa como de tiempo indefinido pastores bivocacionales, no. El modelo es transitorio, pero no tendría que ser así permanentemente. Entonces, esas son las prioridades del ministerio pastoral, básico y primordial, la oración y el trazo de la palabra. Entonces, si Cristo va a gobernar sobre su iglesia, entonces su palabra debe de ser el centro, la motivación de todo lo que hacemos. Dicho de otra forma, la iglesia local que Cristo edifica y gobierna es aquella en la que su palabra es el centro y es la motivación de todo lo que se realiza dentro de la iglesia. Entonces, la prioridad de la predicación y enseñanza de la Biblia es primordial en el ministerio de una iglesia bíblica. Cuando tú vienes a la congregación, estás esperando que se te alimente, que se te nutra con un trazo correcto y preciso de la palabra de Dios. Por eso, el objeto de la actividad ministerial del pastor tiene que ser preparar la palabra de Dios. Tú estás esperando llegar a tu congregación y ser alimentado, ¿no? No, o sea, es que hay un restaurante nuevo en la ciudad, dicen que está muy bien, muy buena comida, buena decisión es ir a comer allá, y entonces pues ese domingo te vas con tu familia a comer ahí y resulta que no. Una vez nos pasó así a mi esposa y a mí. Un restaurante, no hombre, se publicitaba como muy bueno. Ya después vimos las opiniones en internet y nos arrepentimos de no haberlas visto antes. Pero se veía muy bien, lucía muy bien, hermano. Y cuando llegamos y vemos la carta, aparte de que los precios eran altos, ya dentro, ya sentados, dijimos, chispas, hubiéramos pedido la carta antes de entrar. Lo hubiéramos visto en internet, los precios están... Bueno, esto ha de estar delicioso. Tráigame el mejor vaso de agua que tenga, pedimos, por favor. Y no, bueno, ordenamos, ¿no? Mi esposa, yo recuerdo que ordenó una arrachera y lo primero que le dijo el mesero fue, creo que ya no tenemos arrachera, déjeme ver si tenemos arrachera. Va y se mete a la cocina, sí tenemos todavía una arrachera, la última. ¿Quién sabe cómo estará esa arrachera? Bueno, está bien, oiga, ¿nos puede traer una orden de aguacate? ¿Y qué creen? No trajimos aguacate. Y puras de esas, hermano. Y la cuenta, bueno, en 3 semanas de no comer, hermano, logramos restituir lo que gastamos ese domingo. Pero de verdad una pifia. O sea, nos arrepentimos, hermano. Y ya después, cuando salimos, ¿verdad? Y comenzamos a ver las opiniones, pues las opiniones nefastas. Pasaron como 2 semanas, hermanos, y el restaurante, no clausurado, cerrado. Pues obviamente, hermano, lo peor que le puede pasar a un mal producto es una buena publicidad, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un mal producto es tener una excelente publicidad, porque rápidamente la gente se va a dar cuenta de que es un pésimo producto, ¿no? Y entonces, hermano, sucedió así. Y obviamente terminas de comer decepcionado, molesto, indignado, pues me siento abusado, ¿verdad? No vamos a regresar a ese lugar. Bueno, hermanos, hay personas que cuando asisten a sus congregaciones pueden experimentar esta sensación. A ver, me levanto en la mañana, vengo a adorar a mi Señor, vengo a darle mi corazón, pero también vengo a ser ministrado, vengo a ser instruido, y cuando estoy a punto de probar el alimento, sucede que no estuvo bueno, no me alimentó, no me satisfizo, me quedé con hambre, es más, hubieron algunas cosas amargas, no estuvo bien elaborado. Pues, ¿qué está pasando con el pastor? Y de repente revisas un poco la vida del pastor y el pastor está involucrado en tantas cosas. O tiene un trabajo fuera de la iglesia, es bivocacional, o bien está perdido en el activismo religioso, en la programación y en la planificación de las actividades de la iglesia, en todo menos en la concentración que debe de tener en la palabra de Dios y en la vida de oración. ¿Cuál será el resultado de esa congregación? Una congregación no debidamente alimentada, hermano. Mira, un comentarista bíblico dice, cuando enseñamos la Escritura, establecemos la autoridad de Dios sobre los hombres. Cuando enseñamos la Escritura, honramos al Señor y el señorío de Cristo sobre su iglesia.
Cuando enseñamos la palabra, damos a la gente la perspectiva de Dios, su voluntad sobre cada aspecto de la vida, y tiene razón. La voluntad de Dios contenida en su palabra, hermano, aborda todos los aspectos de la vida de sus hijos, y por lo tanto lo que se tiene que hacer en una iglesia bíblica es predicar la palabra. Efesios 4:11. Fíjate lo que dice. Y él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos esos ministerios, hermanos, mencionados en el verso 11, son ministerios asociados a la predicación de la palabra, vinculados a la enseñanza de la Escritura. Ahora, ¿para qué es que Dios constituyó de entre los hermanos redimidos en la gracia, entre sus hijos? ¿Por qué Dios instituye a algunos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice el verso 12, para que perfeccionen, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia, a los redimidos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser predicada en una congregación por sus ministros de culto, sus ministros de la palabra, para perfeccionar. Y la palabra perfección, esta la hemos estudiado mucho, hermanos, significa completar y equipar. Los santos de Dios, es decir, las personas redimidas, los hermanos en la fe, el cuerpo de Cristo, los santos del Señor, tienen que ser completados y equipados, porque ellos también, dice, tienen que desempeñarse en la obra del ministerio. Y entonces con la palabra, termina diciendo el verso, se edifica el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, se edifica con la palabra. Dios edifica, Cristo edifica a su iglesia con la palabra. Y por eso establece pastores, evangelistas, apóstoles y maestros. Porque son los ministros de la palabra, los que van a transmitir el consejo de la palabra, la predicación de la Escritura. Porque sin la predicación de la Escritura no hay equipamiento en la vida de los santos, no hay perfeccionamiento en la vida de los santos, no hay edificación del cuerpo de Cristo. No se edifica. Una iglesia queda en obra negra. ¿Has visto esas construcciones, hermano? Quedaron en obra negra, si acaso en obra gris. ¿Qué les pasó? Les clausuraron porque hicieron algo mal sus arquitectos, hicieron algo mal sus ingenieros, no pagaron los impuestos, no fueron los materiales correctos, no implementaron correctamente la estrategia, no estuvo bien el diseño, y entonces esas obras simplemente nunca se acabaron, o se les acabó el presupuesto. Bueno, hay iglesias a las que se les acabó el presupuesto, hermanos, se les acabó la palabra y comenzaron a edificar con otros materiales de construcción que no edifican a la iglesia de Cristo, que Jesucristo no utiliza para edificar a su iglesia. Entonces no venimos a la iglesia, hermanos, a ser entretenidos. No venimos a la iglesia a ser divertidos. No venimos a la iglesia a escuchar chistes o anecdotarios. Cierto es que una anécdota puede ser muy funcional, puede ser instructiva, puede ser ilustrativa. Cierto es que eventualmente decimos algunas cosas, ¿verdad?, que pueden causar risa, pero no venimos a reírnos a la congregación. No venimos a divertirnos, no venimos a pasarla bien. Venimos a ser alimentados con la palabra de Dios a fin de ser perfeccionados. Porque todos nosotros somos llamados a la obra del ministerio. Y entonces es con la palabra con lo que Jesucristo edifica a su iglesia. Entonces la prioridad de una iglesia bíblica es trazar, enseñar la palabra de Dios. El primer principio y distinción de una iglesia bíblica es el compromiso fundamental con la palabra de Dios. Si no es así, una iglesia no debería de ser llamada al menos bíblica. No tendría que llamarse iglesia, pero mínimamente no podría ser llamada una iglesia bíblica. El segundo principio, hermanos, de una iglesia bíblica es la adoración. Pero ese punto no lo voy a tratar porque es el punto que estamos justamente abordando en nuestra dinámica dominical. Pero mira, otra distinción de una iglesia bíblica es su claridad doctrinal. Bien, se va a enseñar la palabra, ahora tiene que ser clara la enseñanza. Clara la enseñanza. La doctrina, la palabra doctrina, hermanos, significa enseñanza. Simplemente, se usa mucho ese término
dentro de la iglesia, y es un término correcto, es un término bíblico, pero eventualmente no entendemos de manera precisa qué significa la palabra doctrina. La palabra doctrina no es otra cosa sino enseñanza. Enseñanza. Entonces, la enseñanza de una iglesia bíblica tiene que ser clara, tiene que ser expuesta y enseñada con precisión, como ya comentábamos, pero también con claridad. Con claridad. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 2:15, nuevamente. Dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza con precisión la palabra de verdad. Entonces, hermano, esto no solamente nos habla del trazo correcto y preciso, sino que nos habla de que la enseñanza tiene que ser comprensible, tiene que ser clara, tiene que ser entendida por la audiencia, por los cristianos. La Biblia demanda que seamos claros, claros. La palabra enseñanza, hermanos, viene de un vocablo griego que es didácticos, proviene de otro vocablo que es didascalia. Pero didácticos entendemos muy bien qué es, ¿no? Cuando los niños son enseñados, es importante que hayan materiales didácticos. Estas pantallas de televisión con sus proyecciones, hermanos, proyectando los versos bíblicos, proyectando las letras de los cantos, es una herramienta didáctica. Algo didáctico es algo que facilita la enseñanza. Entonces, la palabra enseñanza proviene de didascalia o didácticos, hermanos, lo que significa que tiene que ser una herramienta o tiene que ser usada de forma tal que clarifique la enseñanza. Otra acepción o significado de la palabra didácticos, hermanos, es instructivo. Instructivo, lo hemos dicho muchas veces. Cuando tú compras un mueble que tienes que armar en tu casa, esperas que traiga el instructivo. Si no tiene el instructivo, es un problema, porque son tornillos, rondanas, tuercas, piezas, unas más grandes, más chicas, más delgadas, más gruesas, unas llantitas por acá, otras por allá, y dices, ¿y ahora cómo armo esto? Y ves el dibujo en la caja y dices, ¿cómo voy a hacer que me quede así? Tú estás esperando que la caja contenga el instructivo, ¿cierto, no? Y entonces el instructivo, para poderte llevar al armado correcto de ese mueble o de esa pieza, tiene que tener elementos fundamentales. En primer lugar, tiene que presentarte la información ordenada. Tiene que decirte paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Si son 5 pasos para armar el mueble, tiene que traer los 5 pasos. Entonces, tiene que ser ordenada y tiene que ser completa. Si solamente te dice hasta el paso 3, no es suficiente, no es un buen instructivo. Y además tiene que ser en un idioma que sea comprensible, porque si te viene en chino, porque todos los manuales o instructivos vienen en chino, hermano, porque todo lo que se produce hoy en día se produce en China, o casi todo, ¿verdad, hermanos? Entonces viene en chino, pero tú tienes que darle la vuelta y encontrar el instructivo en español. Y si el armado de ese mueble trae su instructivo con sus 5 pasos completos, y además en tu idioma, ¿cuál crees que va a ser el resultado? Bueno, si no logras armarlo, ven a consejería, hermano. Hay algo que tendríamos que orar juntos a Dios, algo no está funcionando. Pero bueno, lo normal sería que lograras armarlo, el resultado es correcto. Bueno, la enseñanza en una congregación cristiana bíblica tiene que estar fundamentada en la Biblia, pero la exposición tiene que ser clara. La enseñanza tiene que ser ordenada, tiene que estar completa y tiene que ser comprensible. Porque si no hay claridad en la enseñanza, tampoco habrá claridad en la comprensión. Y si no hay claridad en lo que se está enseñando y no lo comprendo correctamente, no puedo fundar en mi conciencia convicciones. No hay forma en la cual se funden convicciones en mi corazón. Entonces, la eficacia, la efectividad de mi vida cristiana, obedeciendo a mis convicciones, tomando decisiones porque estoy convencido por la palabra de Dios, involucra que esté expuesta de forma clara, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña preceptos, principios que debemos de entender. Si no los entendemos, ¿cómo los aplicamos? ¿Cómo los ponemos en práctica? Entonces, desarrollamos convicciones que guían nuestras vidas, que nos muestran la voluntad de Dios a través de exposiciones que sean claras. La predicación, hermanos, no es contar historias.
No es contar anécdotas o filosofías o opiniones personales salpicadas con versículos bíblicos para maquillar palabras humanas. No es eso, hermanos. No, la enseñanza bíblica es enseñar lo que Dios dice en su palabra. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, ahora, ancianos se refiere a pastores, ¿verdad? Pastores. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y enseñar. De entrada aquí entendemos que no necesariamente cuando una iglesia se encuentra creciendo numéricamente y las necesidades comienzan también a dimensionarse y la atención de la congregación ya es muy complicada para una sola pareja pastoral, es muy bueno que haya otra pareja pastoral que esté correspondiendo a un llamamiento santo de parte de Dios para dedicarse a la obra del ministerio. Con un llamamiento, si no hay llamamiento, ni te metas. Con los dones que el Señor asigna al llamamiento, porque si no tienes ni los dones del llamamiento, ni te metas, hermano. ¿Verdad? Entonces, cuando va creciendo la iglesia, es muy saludable que haya otra pareja pastoral. Y a veces otra pareja pastoral en función de las necesidades que Dios va mostrando y que Dios va cubriendo a través de sus ministros. Pero no necesariamente todos los pastores se dedican a la predicación. Hay unos que particularmente sí se dedican a la predicación de la palabra. Otros no necesariamente tiene que ser su función primordial, pero sí puede ser, por ejemplo, el discipulado de pequeñas células, no la predicación, pero sí la enseñanza, otra forma de magisterio a través de sistemas de discipulado, o puede ser la administración de los recursos materiales de la congregación. Todas estas son áreas que tienen que ser pastoreadas en una congregación. Pero dice que los que trabajan en predicar sean dignos de doble honor. Entonces, enseñar la doctrina de Dios es algo que involucra un trabajo muy serio, hermanos, muy serio. Los que trabajan en predicar, sean dignos de doble honor. Una vez le preguntaron a un niño en la escuela, el maestro estaba haciendo una dinámica, a ver niños, ¿a qué se dedican sus papás? Uno decía, no, mi papá trabaja mucho porque es arquitecto. ¿Y el tuyo, bebé? No, el mío trabaja mucho porque es policía. Y el mío trabaja mucho porque es albañil. ¿Y el tuyo? El mío no trabaja, es pastor. De repente existe la idea, hermanos, bueno, entiendo que hay pastores que no trabajan, no hacen lo que tendrían que hacer, pero existe la idea, hermanos, eventualmente en las congregaciones, que qué padre ser pastor. No, hombre, yo quisiera ser pastor. Pues nada más es irse y pararse, ¿verdad? El domingo, los días de servicio y dar una enseñanza. Nada más. Qué padre ser pastor. Bueno. No. No es padre. Es hermoso, hermano, es hermoso el ministerio si estás obedeciendo un llamado de parte de Dios. Pero, hermano, es un trabajo. Dice la Biblia que mayormente los que trabajan, y la palabra trabajo es el griego kopiao con K, y se está refiriendo a un trabajo muy pesado, hermano. Es un trabajo que fatiga, demandante, laborioso, arduo. Ese es el trabajo de los pastores, y sobre todo de los pastores que trabajan predicando la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con la vida del pastor tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando da una consejería el pastor es con la palabra de Dios. Cuando da una enseñanza es con la palabra de Dios. Cuando administra las finanzas es en base a la palabra de Dios. Cuando toma decisiones es en base a la palabra. Cuando está en el frente del púlpito es predicar la palabra de Dios, lo que involucra una preparación continua, constante, incesante. Hermano, es un trabajo arduo, duro. Lo que la Biblia dice es que enseñar y predicar la palabra de Dios es un trabajo duro, hermano, duro. Entonces, a ver, ¿por qué el pastor no trabaja? A ver, ¿por qué el pastor come de mis diezmos y come de mis ofrendas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Pondrás bozal al buey que trilla? Fíjate con qué compara la Biblia a los pastores, ¿eh? Para que a nadie se le suba, ¿verdad? El ego. Dice, no debes de poner bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. O sea que los pastores que trabajan bien, y sobre todo los que trabajan predicando el evangelio, son personas que se están dedicando de tiempo completo, hermanos.
horas y horas y horas diarias y a la semana. Un trabajo en una empresa tal vez sea de 8 y 10 horas. Eventualmente el trabajo de un pastor es de 8, de 10, de 12, de 15, de 20 o más horas. Es un trabajo arduo, hermano. Es un trabajo duro. ¿A quién de ustedes le llama a su patrón a las 2 de la mañana? ¿A quién le llama su jefe a las 2 de la mañana? ¿O un empleado a las 3 de la mañana? ¿A quién? ¿A quién sí? Igual y sí, ¿verdad? Yo te sugeriría, si tu patrón te llama a las 3 de la mañana, cámbiate de trabajo, mi hermano. No tiene caso un trabajo así, por mucho que te pague. ¿Pero qué crees? ¿Crees que a los pastores les llaman a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana? Necesidades de todo tipo, enfermedades, necesidades de salud, emergencias, urgencias. ¿Tú crees que puedan haber emergencias y urgencias en el cuerpo de Cristo, hermano, a cada rato y tiro por viaje? Matrimonios a las que se les encendió el lecho conyugal y el pastor tiene que llegar a pagar, ¿verdad?, como bombero para que ese matrimonio subsista cuando menos la mañana siguiente para poder tratar el asunto profundamente con la palabra de Dios. Preparar las enseñanzas, las series, los talleres. Hermano, es un trabajo duro, trabajo duro. ¿Por qué es un trabajo duro enseñar y predicar la palabra de Dios? Bueno, mira, a la luz de esta escritura podemos encontrar varias razones. La primera, predicar la palabra de Dios es un trabajo fuerte porque cuesta trabajo estudiar la palabra de Dios a fin de recibir iluminación suficiente del Espíritu Santo y el entendimiento que el Señor quiere que tenga el que predica de lo que va a predicar. Porque levantarte en la mañana y leer la palabra, vuelo de pájaro, 5 minutos, 10 minutos, nada más, y es que además estaba distraído y no le presté atención, pero bueno, ya leí, ya hice el checklist, ya me salgo a trabajar. Hermano, eso podría ser sin compromiso, no difícil, pero no es lo que demanda la palabra de un pastor. Un pastor, cuando va a edificarse personalmente con el Señor, tiene que garantizar que se está edificando personalmente con el Señor. Y cuando se va a preparar para edificar a la iglesia, tiene que tener la total conciencia de que está recibiendo la iluminación del Espíritu Santo en la correcta aproximación a la palabra, a la Biblia, para poderle enseñar lo que el pastor percibe, que es la iluminación de la palabra de Dios para la iglesia. Entonces, permítanme, pero no es una actividad superficial en la Biblia. Es duro, es un trabajo duro. Ahora, ¿cuántos nos quedamos dormidos cuando leemos la Biblia, hermano? ¿Cuántos se quedan dormidos cuando leen la Biblia, hermanos? A todos nos pasa, ¿no? Ahora, imagínate que el pastor se quedó dormido leyendo la Biblia. Se quedó dormido preparando el mensaje. ¿Qué sucedería con la iglesia? No, el pastor no puede quedarse dormido. Y cuando se queda dormido se tiene que despertar, darse unas cachetadas, prepararse un café, darse un baño de agua, lavarse la cara, alistarse, porque no puede quedarse dormido frente a la palabra de Dios. Hermano, es un trabajo duro. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, con diligencia. Es decir, haz tu máximo esfuerzo y tu mejor esfuerzo por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa esto de usar bien la palabra de verdad? Como ya lo comentamos, hermanos, significa usar la palabra de Dios de acuerdo a su intención. El pastor, cuando está preparando el mensaje, tiene que saber realmente que está llegando a la intención de la palabra y comunicar apropiadamente el significado de la palabra. Tengo que llegar a la intención y tengo que entender y exponer el significado. Hermano, eso lo hace duro. Es duro. Hacer esto, como dijo Pablo, demanda un esfuerzo demandante, el máximo esfuerzo. Por eso un pastor, hermano, que está trabajando como debe, en algún momento debe decir, sabes que yo no me puedo dedicar a otra cosa. Por eso no puedo ser bivocacional, por eso no puedo tener mi huertita de aguacates. Por eso no puedo tener un taxi, por eso no puedo estar empleado en una empresa, por eso no puedo poner mi negocito. A ver, ¿por qué no trabaja el pastor? A ver, ¿por qué come de las ofrendas y de los diezmos? Pues, ¿qué dice la Biblia? El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio.
El que sirve al templo, que coma de él, pues que se coma la bocina, que se coma ahí la pilastra. ¿A eso se refiere? No. Si los ministros, dice Pablo, sembramos en ustedes lo espiritual, que es para vida eterna, ¿será demasiado que cosechemos de ustedes lo material? No. El obrero es digno de su salario. Por eso el pastor de una iglesia bíblica fundamentalmente se dedica a la palabra y a la oración. Hermanos, preparar un sermón es como estudiar para preparar una tesis pequeña. De hecho, un sermón es una tesis. Tú tienes que establecer una tesis y defender una tesis. Es una labor de investigación. Hay que aplicar métodos de interpretación para poder identificar la correcta interpretación ya dada por la palabra de Dios. Depender del Espíritu Santo, orar, observar el texto en su contexto inmediato, en el remoto, en la cultura, en el histórico, consultar comentarios bíblicos calificados, bien elaborados, es consultar diccionarios bíblicos en idioma griego, hebreo y en su caso arameo también, para entender en qué circunstancias fue expuesta, inspirada la palabra, para poderla trazar bien. Porque si no atendemos todos estos elementos, el siguiente domingo les voy a decir a las hermanas, para la siguiente se traen su velo, faldas largas nada más, y no se pongan desodorante porque es pecado. Y en esta congregación las mujeres calladitas se ven más bonitas. Aquí no hablan porque dice la Biblia que la mujer se calle. A ver, ¿dice eso la Biblia? ¿Sí o no? Sí lo dice, que la mujer se calle, que no hable en la congregación. ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí o no? Sí lo dice. Y que si tiene alguna duda, ni siquiera se le ocurra acercarse al pastor. Entonces, hermanas, voy a poner una valla de servidores, staff, para que las mantenga a 15 metros de distancia, porque ustedes no se pueden acercar a mí. Vaya y pregúntele a su esposo en su casa. Y si no tiene un esposo, ya tiene un problema. A ver, cásese. A ver, ¿hay iglesias donde se predica eso, sí o no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces no se hace el trabajo como se tiene que hacer. Duro, esforzado, exhaustivo. Hacer la aproximación correcta para tener la identificación de la interpretación bíblica correcta y saber por qué las mujeres de Corinto debían de llevar velo, pero si tú eres una corintia, ¿o quién aquí es corintia, hermanas? ¿Quién es griega? Algunas tienen el perfil griego. Pero ¿aquí hay griegas? No, ¿verdad? Entonces no traiga velo, hermana. Porque entonces estaremos olvidando, dejando de lado el contexto histórico, el contexto cultural. Entonces, hermanos, es un trabajo duro. Se tiene que hacer una aproximación correcta. ¿Por qué también predicar la palabra de Dios es un trabajo esforzado? Porque cuesta trabajo predicar, hermanos. Algunos podrían pensar, bueno, si tienes labia, ya la hiciste. O si eres simpaticón, caes bien, lo puedes hacer. No, hermanos, porque estamos hablando de predicar la palabra de Dios. Y el texto de 2 de Timoteo dice que prediques la palabra de Dios. No es dar opiniones, no es ser simpático, no es llenar el tiempo con anécdotas, ilustraciones, hermanos, como mucha gente lo hace. No es ser un buen orador que manipula emocionalmente a la audiencia, una gran retórica que conmueve siempre a la iglesia. No es eso, no, es leer y explicar y aplicar el texto. Eso es predicar la Biblia. Y hacer esto de forma genuina cuesta trabajo. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 4:1. Dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, el predicador debe de predicar la palabra de Dios, consciente de que Dios lo está viendo y de que Dios lo está oyendo. Debe de predicarla con paciencia,
Tiene que predicarla confrontando el pecado, pero también consolando. Tiene que ser fiel a la palabra, aunque muchos no les agrade escucharla. No puede desviarse. Su labor es predicar la palabra. Y en ocasiones esto pone una presión sobre el predicador, dificulta la predicación de la palabra de Dios. Y una vez que el predicador recibe el entendimiento del texto, entonces ahora debe de explicarlo. Tiene que aplicarlo de la forma más clara posible, comprensible, de la forma más apegada al texto, para que lo entienda el joven de 13 años o la persona de 90 años de edad. Porque una congregación es heterogénea, hermanos. En edades, en culturas, en idiosincrasia, en procedencia, en muchas cosas. A una congregación vienen personas que tienen un mes de convertido, una semana de convertidos a Cristo, personas que tienen 10, 15, 20 años y por lo tanto tiene que ser una información expuesta de forma clara, doctrinal, comprensible para todos, pero balanceado en el contenido, para que sea edificado el recién converso y sea edificado el hombre y la mujer que tienen años de experiencia en la Biblia, en el conocimiento de Dios. Esto hace difícil la predicación. Y esto, hermano, se tiene que ir aprendiendo. En lo personal, hermano, a mí me ha costado mucho trabajo, pero yo he tenido que irlo aprendiendo. Y es un trabajo que no puedes desarrollar en 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. En mi caso han sido 17, casi 18 años de aprender a hacer esto de manera balanceada. Hubieron personas que en algún momento dijeron, yo me cambio de congregación, ¿por qué? Porque no le entiendo lo que dice el pastor. Y yo me bajaba del púlpito diciendo, qué tremenda predicación di. No, hombre. Y estos que no entienden, usted que no explica, usted que se avienta pura palabra dominguera y cuando menos dijera, ¿qué dice? Pero nada más las avienta y las deja. Y la gente, muchos, ¿y qué dijo? No, hermano, yo he tenido que ir aprendiendo eso. Y me ha costado mucho trabajo. Por eso una iglesia bíblica, hermano, tiene también que sufrir el crecimiento de sus predicadores. Cierto es que un predicador debe tener un estándar, cubrir un requisito básico. Pero la predicación es algo que va madurando al paso del tiempo. Una iglesia bíblica que está bien alimentada, entiende que hay otros predicadores y tienen que sufrir esa iglesia el proceso de crecimiento y maduración de sus predicadores, para que a la vuelta de unos años ese predicador sea otro maestro de la palabra, que sea un puntal importante de apoyo en el crecimiento de los hermanos en la fe. Sí, porque es que a mí no me gusta cómo predica fulanito, sutanito o menganito. Bueno, hermano, hermana, es que no vienes a que te guste cómo predica, pero si está predicando la verdad, la palabra, hermano, comete la palabra que está predicando. Entonces, en completa dependencia del Espíritu Santo, hacer esto, hermanos, es un trabajo duro, cuesta trabajo. Es fácil ser confuso, pero es difícil ser claro. Y esto hace que el trabajo de la predicación de la palabra de Dios sea un trabajo duro. ¿Por qué más? Bueno, predicar la palabra de Dios es un trabajo difícil porque debes de vivir lo que predicas. Debes de vivir lo que predicas. Cuando tú ves una telenovela, que espero que ya no veas telenovelas, hermano, hermana, pero cuando tú veías telenovelas, Rosa Salvaje, Los ricos también lloran, La Colorina, así de esos ayeres tendríamos que estar hablando, Mamá Campanita, ¿verdad? Cosas así. Yo me acuerdo de esas novelas de mi infancia, hermanos, porque yo veía novelas con mi abuelita, con mi mamá también. Cuando tú veías una novela, hermana, hermano, tú sabías que Verónica Castro, que Lucía Méndez no era la Colorina, ¿verdad? O sea, tú te encontrabas a Lucía Méndez en la calle y no decías, la Colorina, señorita Colorina, ¿cómo está? Tú sabías que no era la Colorina.
Tú sabías que en la novela estaba representando un personaje, era una actriz, un actor, pero no era su vida la colorina. ¿Cierto? Sí sabían eso, hermanos. ¿No? Bueno. O sea, no era la colorina, hermano. Estaba representando una actuación, un personaje, no era suyo. Por lo tanto, tú no te podías indignar cuando veías a Lucía Méndez bajándose de su limusina. Decías, mira la colorina, los está engañando a todos. Es una hipócrita. Dice que es pobre y mírala. No, hermano, esa es una actriz, está representando un personaje. Hermanos, entonces, a ver, tú no puedes esperar otra cosa de la persona que se para en el púlpito a predicar, sino que no sea un personaje, que no sea un actor, que no sea alguien que lo expresa bien, pero no lo vive bien. Y es ahí donde reside la dificultad. Cuando dice el apóstol Pablo que uses bien, no solamente es trazarla bien para la audiencia, tú tienes que usarla bien en tu propia vida. O sea, la palabra de Dios tiene que ser de uso cotidiano para tu propia vida. Y tienes que predicar entonces con la autoridad del testimonio, la autoridad de la vida. Tienes que predicar en base, hermano, a lo que la palabra también ha hecho en tu vida. Porque si aquí venimos a dar enseñanzas que no vivimos, entonces quien las da es un actor, es un personaje. Y de ahí se deriva el término hipócrita. Hipócrita era una forma de llamar a los personajes. En la antigüedad, en el teatro, utilizaban máscaras y esas máscaras se llamaban hipócritas. O sea, originalmente el término hipócrita no es peyorativo, hermano, es un término actoral. Y se refería hacia la persona que representaba un papel que no era el personal, no era el propio, era un personaje. Al paso de los años, hermanos, va derivando en la actitud o en la acción de una persona que dice algo pero vive de manera diferente, entonces está representando un personaje, no es su vida, es un hipócrita. Entonces, una tercera dificultad, por lo que predicar es un trabajo duro, hermanos. No es que, ¿por qué el pastor no trabaja? A ver, espérame. No, sí trabaja un pastor. El que trabaja y lo hace con dignidad y lo hace bien, hermano, y está haciendo una pieza que desea ser utilizada por Dios para edificar la iglesia de Jesucristo, porque quien la edifica es Cristo, es una persona que primero tiene que pesarse él en la palabra y filtrar su vida en la palabra. Y la Biblia dice que somos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Pablo dijo, yo les di todo el consejo de Dios. Es decir, no podemos ser selectivos los pastores. No deberíamos de ser selectivos, decir, ¿y cómo me gustaría predicar de honestidad? Pero es que yo soy un mentirosillo. Y entonces, no, espérate, de honestidad no, porque no, Señor, no soy del todo honesto. Imagínate un pastor así. Ahora, si no es un pastor honesto, pues mejor que no predique, ¿no? Pero a ver, ¿un pastor debe predicar de honestidad, sí o no? Sí. ¿De fidelidad en el matrimonio? No, espérate, esta predicación debe estar buena para el matrimonio, ¿verdad? Fidelidad, pero yo soy un picospardo, soy un chupamirto, soy un picaflor. No tengo dominada mi vista, fantaseo con mi mente. Y con la hermanita de la congregación, ay, joder. Imagínate un pastor así. Ahora, predicar sin el testimonio es fácil, pero predicar sabiendo que estás obligado a hacer un testimonio es duro, hermanos, no es fácil. Pero una iglesia bíblica se distingue por eso, hermanos, porque sus pastores predican la palabra de Dios, es el fundamento. Viven para la palabra de Dios. Es lo que van a ministrar. Lo hacen con claridad y lo hacen esforzándose en ser testimonio. Ahora, ¿un pastor no falla?
¿Tú crees que un pastor no se enoja con su esposa? Bueno, yo no. Nunca me ha dado motivos mi esposa para enojarme con ella. No, un pastor sí se enoja con su esposa. ¿Tú crees que un pastor no grita de repente, hermano? Sí, sí grita. ¿Tú crees que un pastor no peca? Sí peca. Yo peco, por eso mi esposa come arroz con pecado. Pero nada más peco así, hermano. No, también peco, hermano. Un pastor peca. Un pastor se equivoca, un pastor se cae, un pastor grita, un pastor se enoja, un pastor eventualmente pierde el dominio propio, pero el pastor tiene que esforzarse porque esto no suceda. El pastor debe de tener una comunión con el Señor de forma tal que la transformación nunca se detenga, vaya en progreso, vaya avanzando. Y cada día hace un reflejo más nítido de lo que está predicando y que siempre que se suba al púlpito tenga autoridad de parte de Dios, la autoridad y el respaldo del testimonio de vida, de una vida transformada, en progreso, no perfecta, pero va progresando, va avanzando, va avanzando. Y el pastor tiene que modelar la vida cristiana en la mayor cantidad de áreas posible. Por eso predicar, con el propósito de ser un factor que edifique de parte de Dios una iglesia bíblica, predicar, hermanos, es un trabajo duro. 1 Corintios 11:1, estoy terminando, hermanos. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es la labor de un pastor, de un ministro, de una iglesia bíblica, ser imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor debe de tener la autoridad moral de decirle a la iglesia, imítenme a mí, imítenme a mí. Pero ¿qué es lo que tienen que imitar de mí? La manera en la que yo imito a Jesucristo. Un pastor que no es imitable, que lo bajen, que le digan fuera, fuera, como a los políticos, esos que terminan bien avergonzados en los lugares públicos. ¿Por qué les gritan fuera a esos políticos, hermanos? Porque nadie les cree, porque la gente los conoce, que son bien tranzas, son bien ratas. Y van a decirle a la gente que van a ser modelo de integridad. Dios mío santo, o sea, no. ¿Por qué el sistema político mexicano, hermano, es un caos? ¿Por qué la crisis política en México? Por la crisis moral de sus políticos. Todos, de todos los partidos, hermano. De todos los partidos. Por eso la gente no les respeta. La vida de un ministro de culto, hermano, de un pastor que quiere ser utilizado por Cristo para edificar una iglesia bíblica, tiene que ser imitable. Tiene que ser imitable. 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Significa que no debe de haber nada de lo que pueda ser acusado en su vida familiar o en su vida pública. Y esto es difícil, hermanos, es difícil, ¿sí o no? Sí es difícil. Porque cuando el pastor va manejando el automóvil, hermanos, y alguien se le mete, ¿tú crees que no es difícil para el pastor contenerse en el claxon? Claro que es difícil. Pero ¿qué pasa si el pastor se le bota la hebra y y al costado? No, lo peor, el que se le metió es un hermano de la congregación. ¿Qué pasa con ese pastor? ¿Y qué le quedaría al pastor cuando se... Ay, hermano, quería alcanzarte para decirte, Dios te bendiga, qué bueno que te detuviste, mi hermano. Estaba desesperado por saludarte. No, hermano, no. Es duro portarse bien, sí. La misma dificultad, hermanos, que tiene cualquier miembro de la congregación la tiene un pastor. Pero es fortalecido en su comunión con el Señor, es transformado en su meditación bíblica, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que tiene vida y tiene espíritu y transforma el corazón humano. Entonces, los pastores viven una lucha contra sus deseos pecaminosos. Por eso pararse y predicar con testimonio es duro. Es duro preparar un sermón. Es duro meterse a la palabra para poder tener el contenido, la información, verla y poderla expresar. Es duro tener el testimonio. Los predicadores deben de ser
como Esdras. Esdras 7:10, y con este verso casi termino. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, hermano. Esdras fue el lector de la ley de Jehová cuando la encontraron, había sido olvidada, hermanos. Pero cuando comienza todo el proceso de reconstrucción después del exilio babilónico, y regresa el pueblo y las murallas comienzan a ser reconstruidas, el templo comienza a ser atendido y encuentran la ley. Y la lee Esdras, hermano, antes de leérsela al pueblo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esto es lo que tiene que haber en el corazón de un ministro: estudiar, obedecer y predicar la palabra. Hermano, en otros trabajos, si pecas, puede ser que no pase nada, pero cuando el pastor cae, pierde el trabajo. Pierde el trabajo porque pierde el testimonio. No puede seguir. No puede seguir. Hay trabajos en donde robar les dan una segunda oportunidad. Pero en la iglesia, hermano, el pastor cuando cae, perdió el trabajo, perdió la chamba. Y por eso dice el apóstol Pablo: golpeó mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Y eso es ilustrativo, no es que se flagelara, sino que no le daba paso a los apetitos de la carne. Golpeó mi carne, golpeó mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido yo heraldo, predicador, evangelista, ministro, apóstol, ahora venga yo a ser descalificado por haberle dado paso a un apetito de mi carne, una canita al aire. Entonces Pablo trabajó mucho, hermano. Pedro trabajó mucho. Fue demandante su trabajo. Entonces, eso involucra dos factores fundamentales a considerar de una iglesia bíblica, hermanos. Como te dije, no es parte del taller, pero sí es parte. Es como una introducción, digámoslo así, a lo que vamos a ver en el taller del próximo miércoles. ¿Por qué amamos la Biblia, hermanos? ¿Por qué amamos la Biblia? Ese es el título del próximo taller. ¿Por qué amamos la Biblia? Y vamos a ver cosas extraordinarias. ¿Cuán importante es la Biblia? Que amamos como fundamento, autoridad única de una iglesia cristiana, la autoridad absoluta, la autoridad suprema, signo distintivo de una iglesia bíblica. 2, la palabra de Dios tiene que ser predicada rectamente, tiene que ser enseñada claramente, suficientemente, entendiendo por parte de la iglesia que el trabajo de predicar, hermanos, no es un trabajo fácil, es un trabajo duro. Y entonces, si el trabajo de predicar es un trabajo duro, como lo hemos expuesto, ¿qué tendría que hacer la iglesia cuando recibe la palabra? ¿Qué tendría que hacer la feligresía, los hermanos en la fe, cuando reciben la palabra? Obedecerla. Claro que sí, hermanos. Comérsela, masticarla, paladearla y tragársela. Porque si tú solamente paladeas, masticas y escupes, no te estás alimentando. La palabra está bien sazonada, está bien trazada. Entonces, si está bien preparada, bien sazonada, bien trazada, ¿qué tienes que hacer, hermano? Trágatela. ¿Y qué involucra tragarla? Obedécela. Ponla en práctica, vívela, interiorízala, hazla. Y entonces, si en la iglesia en la que te congregas, la palabra de Dios es la autoridad soberana, absoluta, perfecta, si se predica la palabra con el trazo correcto, con claridad, entonces, para que tú contribuyas a asistir a una iglesia bíblica, ahora tú necesitas obedecerla. Obedecerla, hermano. Todos participamos en la constitución de una iglesia bíblica. Todos. Todos.
que es algo que ya tendríamos que estar obedeciendo. Que es algo que ya tendríamos que estar obedeciendo. Adoración en casa. Ya se expuso, ya se habló, ya se trazó. Ahora, ¿tú quieres formar parte de una iglesia bíblica que adora al Señor como una extensión de su adoración en casa? Entonces tienes que adorar a Dios en casa. ¿Por qué? Porque Dios es digno de ser adorado todos los días, en mi familia, en mi hogar. Entonces tú tienes que adorar al Señor en casa. Lo tienes que hacer. ¿No lo estás haciendo? No estás contribuyendo a asistir a una iglesia bíblica. No estás haciendo lo que corresponde en tus facultades para formar parte de una iglesia bíblica. Ahora hay que obedecer. Hay que poner por obra. Porque si yo solamente vengo, recibo, me lleno, pero no lo vivo, entonces el hipócrita ya no es el pastor. El hipócrita es el hermano que viene, se sienta, recibe y no hace. Ese es el hipócrita. Y no vas a tener una audiencia señalándote diciendo eres un hipócrita, pero vas a tener a tus hijos diciendo, mi papá, mi mamá, mucho dicen pero poco hacen. Vas a tener a familia que no conoce de Cristo diciendo, son unos mentirosos. Si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy, poniendo en vituperio el evangelio. Entonces, si queremos formar parte de una iglesia bíblica, hermanos, el fundamento es la Biblia como autoridad soberana, predicar la palabra, trazarla con precisión, con claridad. Los pastores tienen que dedicarse a hacer eso, porque si el pastor anda en 30 negocios y quiere predicar, no tiene el derecho a predicar, tiene que dedicarse a trabajar, como dice, copiado, dice la Biblia, duro, duro. Tiene que trabajar duro para poder presentar un alimento correcto. Pero la iglesia se lo tiene que comer, lo tiene que obedecer. Y entonces vamos juntos, siendo usados por Dios para edificar una iglesia bíblica. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte en esta noche por tu bendita palabra, por la exposición de tu palabra, por esa enseñanza que nos has preparado para ser alimentados, mi Dios, y poder distinguir en este lugar donde nos reunimos para adorarte y conocer más de ti, poder distinguir, Señor, el trazo de la Biblia, ver en el escáner que somos una iglesia bíblica, pasar la radiografía y encontrar todos los elementos, todos los requisitos que la Biblia exhibe sobre una iglesia bíblica, pero participando con las responsabilidades que todos tenemos para ser usados por ti, Señor, en la edificación de una iglesia bíblica. Gracias por tu palabra y consejo, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos poner desde ya delante de ti el desarrollo de nuestro próximo taller. ¿Por qué amamos la Biblia? Bendice cada tema. Bendice la preparación, bendice el estudio. Bendice a los hermanos que han de venir. Bendice sus vidas y familias, mi Señor, y bendice esta congregación. Sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 10.